Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellas del signo de Virgo, cariño, mi sacerdote, mi sacerdotisa. Muchísimas gracias por tu apoyo. Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a un acuerdo perfecto y si no, bendiciones, mi querido Virgo. Empezamos, corazón. Tengo un instrumento de frecuencia que es de 528 Hz. Si estás nervioso, nerviosa, si te sientes un poco cansado, pesado, cariño, esta vibración te va a ayudar, ¿vale? Empezamos, Virgo. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, mi querido Virgo. Muy bien, corazón. Mi querido Virgo, he visto un campo inmenso, Virgo, que empieza a brotar plantas, muchas mariposas, muchas aves, Virgo. No sé por qué siento, Virgo, que posiblemente muchas personas que tú creías que ya estaba zanjado la historia, la relación, el contacto, la comunicación, mi querido Virgo, vuelven otra vez a tu vida. O simplemente, cariño, lo que tú de repente creías que todo estaba terminado, va a haber una oportunidad de volver a resurgir otra vez como el ave fénix, desde tu ceniza, Virgo. No sé por qué siento, Virgo, que quizás esas personas que vuelven es como que en su momento te han causado mucho dolor, como que ha habido una traición, Virgo, pero sin embargo vuelven. Vamos a ver qué nos quieren decir las cartas, porque a lo mejor sus intenciones son buenas, a lo mejor están arrepentidos, arrepentidas, pero bueno, nunca hay que meter la mano al fuego por nadie. Vamos a ver signos. Vamos a ver signos, mi querido Virgo. Me sale un Leo. Me sale otro Virgo. Me sale Capricornio. Capricornio otra vez. Géminis. Muy bien, corazón. Vamos a ver iniciales, cariño. Vamos a ver iniciales. Vamos a ver iniciales. Mi querido Virgo, vamos a ver iniciales. La letra H, la letra E y la letra M o W. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo. Carta guía, carta consejo con el tarot Z. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Virgo. Esta carta. Me sale la carta del As de Oros. ¿Sabes qué siento, Virgo? Te viene una oportunidad. Hay una persona, mi querido Virgo, que posiblemente se ofrece a ayudarte o simplemente esta persona, cariño, quiere recompensar su falta. Porque esta carta, si te das cuenta, aquí representa lo que es, cariño, un brazo de una persona que está con traje, pero está herido. Pero sin embargo tiene lo que es un medallón de oro, mi querido Virgo. Entonces, siento, mi querido Virgo, que a esta persona también le ha causado dolor o lo ha hecho efecto, Virgo, la separación o la situación que vosotros dos han tenido.
Si tú de repente, Virgo, te preguntas y dices, en algún momento ellos se arrepienten de lo que me han hecho, se arrepienten, Virgo. Porque aquí este personaje está herido o está herida, corazón. Vamos a sacar más cartas. Vamos a ver qué me dice el tarot de la New. Mi querido Virgo, vamos a ver qué me dice el tarot de la New. Virgo, vamos a ver qué me dice el tarot de la New. Me sale la carta de la fuerza. Posiblemente tú, mi querido Virgo, esto ya lo presentías o sospechabas, porque la carta de la fuerza, cariño, es como que tú sientes ya su conexión. Es como que me dice Richard, últimamente yo lo he estado ya soñando, últimamente yo lo estoy sintiendo que es así. Siento, mi querido Virgo, que tú ya lo sabías, muchos de ustedes. La carta del 5 de copas. Esta persona, cariño, o todo el mundo le ha dado la espalda, también puede ser el caso, o simplemente, mi querido Virgo, desde que la conexión se terminó con ustedes, no ha podido relacionarse con otras personas, no ha podido volver a empezar otra vez. Y él o ella sabe que tiene que pagar karma, o que simplemente tiene que pedirte perdón o disculpas, mi querido Virgo. Por eso que esta persona vuelve, corazón. No sé por qué siento que aquí el karma es como que hubiera actuado de una forma inmediata. Siento esto. Siento, corazón, que esta persona de repente pensó que separándose de ustedes, pensó de repente que traicionándote o hablando algo en tu contra, la vida le iba a sonreír. Pero no, Virgo. Es como que el karma hubiera llegado a su vida. El castigo ha llegado a su vida, pero así, automático. Porque aquí, cariño, me hablan de una persona de soledad. Me hablan como que todo el mundo le ha dado la espalda. Como que todo el mundo no le da la razón, Virgo. Es esto. Vos sacás más cartas. Vamos a ver. Me sale la carta de la Reina de Pentáculos y la carta, cariño, de la Reina de Bastos. Siento, mi querido Virgo, que quizás muchos de ustedes me dice Richard, pero no tengo contacto con esta persona. Esta persona, mi querido Virgo, te observa, está viendo tus movimientos, está viendo si eres feliz, te observa. Esta persona, cariño, siempre te recuerda, siempre te desea, Virgo. Y sufre, porque aquí esta carta tiene una marca en el ojo. No sé si se ve. Tiene lo que es una marca en el ojo. Pero es cierto que es una persona, corazón, con mucho carácter. Es una persona, cariño, con mucho orgullo, con mucho ego. Por eso que no te lo dice, pero sufre, Virgo. Sufre. Vamos a continuar. Vamos a ver qué más me dicen. No todo tiene que ser pareja y va a pedir lo que es una oportunidad. Puede ser un familiar, puede ser un amigo, puede ser una amiga, puede ser una persona que tú sientes que te ha causado daño, tú sientes que te ha traicionado. Alguien quiere tu reconciliación, Virgo. Alguien quiere reconciliarse contigo, mi querido Virgo, porque encima cierras con la carta del juicio. Alguien quiere reconciliarse contigo. Pero, cariño, ¿sabes por qué pasa esto? Porque el karma ha llegado a su vida de una forma violenta, de una forma rápida, mi querido Virgo. Vamos a ver, corazón, respuesta en el tarot egipcio. Respuesta en el tarot egipcio, Virgo. Respuesta en el tarot egipcio. Dos grupos, pregunta lo que quieras, ¿vale? Vamos a ver. Opción 1, opción 2. 7 segundos. Ahora. Listo. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta del juicio es un sí. Puede ser que estás lidiando con un Piscis o Acuario. Opción 2, la carta del loco es un no, Libra, o una persona joven también. Vamos a ver qué arcángel te acompaña en esta semana, mi querido Virgo. Que Dios y el universo me ayude. Salió en primera. Liderazgo. Escucha.
El arcángel Gabriel, ha llegado el momento de que asumas tu poder y tu liderazgo y de que guías a los demás con amor, mi querido Virgo. ¿Sabes qué siento, Virgo? Yo siento con esta carta que tú formas un pilar importante en tu familia. Siento que muchas personas, cariño, dependen de ti. Siento. El otro mensaje, Virgo, si tú estás luchando por un sueño, si tú de repente, cariño, estás trabajando mucho para un proyecto, confía. Confía porque todo va a salir bien. Muchos de ustedes, cariño, tendrían que ser su propio jefe, corazón, porque tú has nacido, mi querido Virgo, para guiar a los demás, no para que te guíen, porque eres una persona muy inteligente. Sale la energía, Virgo, de líder. Has nacido para ser líder, Virgo. Muy bien, corazón, me encanta, mi sacerdote, mi sacerdotisa. Vamos a ver, cariño, qué me quieren decir los ángeles guardianes. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Virgo. Vamos a ver, cariño. Dice: 6 de tierra, caridad, ganancia inesperada, generosidad. Virgo. Vale. Como yo siempre digo, cariño, todo lo que hacemos en este mundo se nos devuelve. Mi sacerdote, mi sacerdotisa. Yo siento, Virgo, que tus buenos actos, siento que tú siempre estás para los demás, para tu familia, para tus hijos, para tu entorno. Siempre tratas de hacer el bien, Virgo. Y siento, mi querido Virgo, que si tú has estado pasando momentos difíciles en la parte económica, te viene un regalo, te viene una sorpresa, te viene una ayuda económica, Virgo. Pero es en base a tus buenos actos. Va a haber recompensa para ti. Vamos a continuar. Está relacionado con el dinero. O te viene un contrato, te viene un préstamo, te devuelven ese dinero, recuperas ese dinero que has perdido, pero está relacionado con el dinero, Virgo. Caballero de Aires, intelectual, determinado, motivado. Para aquellos que en estos momentos, mi querido Virgo, estás de repente centrado, centrada en estudios, ahora es tu momento. Ahora es tu momento. Siento, mi querido Virgo, que vas a probar cualquier curso o cualquier entrevista que tú tengas. Ahora es tu momento, Virgo. Tú has nacido, Virgo, para ser una persona, un orador, una oradora, cariño, oratoria. Tú has nacido para eso, mi querido Virgo. Pero siento, mi querido Virgo, que muchos de ustedes van a asumir un papel importante o una responsabilidad. Siento esto, mi sacerdote, mi sacerdotisa, o simplemente, Richard, quiero dar lo que es un examen para unos trámites legales. Hazlo. Esta semana es propicio, cariño. Quiero hablar con una persona para pedir lo que es una ayuda. Hazlo. Hazlo. Todo lo que está relacionado con comunicación, todo lo que está relacionado con proyectos, Virgo, es una buena semana. Para entrevistas es una buena semana, Virgo. Vamos a continuar, corazón. A ver. Me sale la carta del as de tierras. Abundancia, oportunidad, recursos. Cariño, más claro no puede ser. Las energías están hablando, Virgo, que el dinero te llega. Ya conoces mi PayPal, Virgo. Ya conoces $100, $200, $300, $1,000 $1,000. Me vendría bien, mi sacerdote, mi sacerdotisa. Pero te viene dinero, Virgo. Mejoras económicas o recuperas algo en la cual tú has estado luchando. Algo relacionado con el dinero, cariño. Pero lo recuperas, Virgo. Mira, haz de tierra, mi querido Virgo. Vas a estar como pececito en el agua, corazón. Vas a estar sonriendo, vas a estar brillando. Todos los negocios, los proyectos que tú quieras hacer, se va a concretar, Virgo. Se va a concretar. Vamos a continuar, corazón. Vamos a ver qué me dicen, Virgo. Economía. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, Virgo. Me sale la carta de la Reina de Espadas. Virgo, si quieres hacer un proyecto, si quieres rendir un examen, si quieres, cariño, pedir lo que es una oportunidad, es tu semana. Sale la carta de la Reina de Espadas, Virgo.
La carta también del as de espadas, cariño, una oportunidad. Yo lo que siento, Virgo, que este regalo de proyectos, de dinero, viene del cielo. Viene del cielo, Virgo. Te recompensan, corazón, por tu buen corazón. Te viene un dinero extra, Virgo. Te viene un dinero extra. La carta del paje de copas. Y vas a empezar ese proyecto, ese sueño que tú tanto has estado buscando. O simplemente, mi querido Virgo, te va a servir para que puedas ayudar a tus hijos. Porque esta carta también representa hijos. Hijos, cariño. Richard, estaba esperando dinero, Richard, porque se acerca los estudios de mis hijos. La graduación, necesito dinero. Te viene dinero, Virgo, para que apoyes a tu entorno. O el otro mensaje también, Virgo, si te preocupa que tus hijos tengan lo que es una estabilidad económica, viene una estabilidad económica para ellos. Las características. A ver, mi sacerdote, mi sacerdotisa. Vamos a ver. Para muchos de ustedes, mi querido Virgo, están lidiando con una persona de elemento agua. Puede ser un Piscis, Cáncer, Escorpio, menor de 30 años. A veces lo notas un poco arisco. A veces lo notas, cariño, como que no te demuestra amor. No todo tiene que ser amor de pareja. A lo mejor tú me dices, Richard, tengo un hijo, tengo una hija que siempre está renegando. A veces pienso que no me quiere. Esta persona te quiere, cariño. Sea hijo, sea pareja, sea una persona cercana. Simplemente que esté en su mundo. Puede ser la edad también. O tiene problemas que resolver. Pero esta persona, cariño, te quiere. Da igual edad, ¿vale? Porque a lo mejor me dice Richard, esto me está pasando con mi pareja y tiene 50 años. Esta persona te quiere. Piel blanca, cabello castaño, cabello negro, puede ser que se lo pinte de algún color. Ojos claros, vive cerca de la costa, cerca del mar. Ve tomando lo que mejor suene. La carta del carro, mi querido Virgo. Vas a tener una visita inesperada. Posiblemente de una persona de elemento agua, especialmente un Cáncer, pero también puede ser un Escorpio, Piscis o cualquier signo. O simplemente tú, mi querido Virgo, quieres hacer un viaje para que te encuentres con una persona para aclarar si realmente vosotros dos están enamorados o no. Cariño, haces bien, cariño, haces bien, ¿vale? La carta del 2 de espadas. Hay una persona que quiere decirte algo. Puede ser que sea del elemento aire, Libra, Géminis, Acuario. Delgado o delgada. Me dicen que no supera los 30 años, pero tú toma lo que mejor suena. Cabello negro. Puede ser que tenga el cabello claro, pero se lo pinta, cariño. Esta persona, mi querido Virgo, lucha con sus sentimientos. Quiere contarte todo, pero en estos momentos se siente presionado, presionada o lo amenazan, Virgo, ¿vale? Te enseño las cartas. ¿Ves, mi querido Virgo? Pero quiere decirte una verdad, quiere confesarte algo. La carta también de Rey de Oros, cariño. Hay una persona que puede ser que está jubilado o jubilada, o es mayor, cariño, de 50 años, de 60 diría. Una persona con dinero, con recursos económicos, cariño, que a veces es muy observador, muy observadora, un poco frío también. Pero cada vez que coincide contigo, mi querido Virgo, se recarga de buena energía. No sé por qué siento, Virgo, que esa persona te va a ayudar, al margen de la edad que tú tengas. Una persona que es alto o alta, delgada o delgado. Si es varón, cariño, tiene hasta barba, con canas. Tiene pelo blanco, se lo pinta pero tiene pelo blanco. Una persona muy culta. A lo mejor está dentro de tu estudio, colegio, universidad. Puede ser tu jefe, tu jefa, profesor o profesoras, pero te van a ayudar, cariño. Espero que te haya gustado esta lectura, mi querido Virgo. Gracias por tu apoyo, corazón. Estamos en contacto. Un besito. Hasta la vista y sé feliz. La suerte te persigue. El karma les llega a ellos. Gracias, Virgo.